¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo hacer una instalación de PVC en un sistema nuevo. El acuario que tiene nuestro cliente es es un Boyu, el cual ya no le cabe nada. Se compró uno un poco más pequeño, este de acá. Este acuario es al que le vamos a poner la tubería, y este es el SOM en el cual vamos a poner la tubería. Aquí se va a poner todo lo que es el equipo. Ahí ya tiene un poco de equipo, bloques de Marine Pure, reactores, Miracle Mod. Pero lo bueno está de este lado. Toda la tubería va a ser en color rojo con azul. Tubería de PVC cédula 80. Va a manejar lo que es su subida con una Vectra M2. Su iluminación son Radion con sus brazos. El skimmer va a tener un Quantum 160. Generadores de las MP40 y calentadores Viaqua. Entonces, proceder con lo que es la instalación de la tubería. Va a ser una serie de videos en este proyecto. Se le va a montar el aquascaping, se le va a montar lo que es la tubería, todo el equipo. Prácticamente lo vamos a hacer desde cero. Acompáñenme. Bien amigos, ahora les voy a explicar cómo funciona el sistema Bien Animal. El sistema Bien Animal consta de tres tubos, los cuales son sifón primario, sifón secundario y tubo de emergencia. El sifón primario lo que va a hacer es que cuando sube el nivel del agua, supongamos que esto es la caja del Bien Animal. Cuando sube el nivel del agua, aquí se forma una cámara de aire, y lo que hace es que cuando sube el nivel de agua hace una presión y esa cámara de aire sale por aquí y hace un sifón como si chuparas con una manguera. Eso es lo que hace el primer sifón. Si la subida de agua es menor a lo que puede bajar por aquí, te va a hacer un ruido porque va a succionar el agua hasta acá y se va a escuchar como si le jalaras a la taza del baño. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a regular con esta válvula para que el nivel de agua siempre se mantenga por arriba de este sifón, pero por abajo del secundario. ¿Por qué? Porque si se llegara a tapar lo que va a hacer es subir el nivel del agua, y es donde va a entrar el secundario. Y si se llegara a tapar y entra el tercer tubo, que es el de emergencia. Si se dan cuenta, está arriba, pero tendría que ir más o menos por esta altura sin que se desborde. Supongamos que este es el filo de la caja. Entonces, si que se desborde, va a pasar por aquí. Entonces es muy difícil que falle tanto el primer tubo como el segundo. Si fallan los dos al mismo tiempo, entra el tercero. Y esa es la forma que funciona el Bien Animal. La forma de regular estas es ya con agua, y eso se los voy a enseñar cuando ya tengamos montado el acuario. Así es como quedó el Bien Animal. El tubo primario, que es el más pequeño, el más chaparrito. El tubo secundario, está un poco más alto. Y el de emergencia, que está un poco más alto que el segundo.
Entonces así es como queda el bien animal. La tubería ya quedó terminada. Tubo principal, tubo secundario y de emergencia. Aquí falta ponerle una válvula que el cliente quiso que se le pusiera. Se le va a poner una repisa para poner los tubos fijados con bullheads y no se mueva nada de la tubería. La Vectra con su tubería. Así es como quedó la tubería por la parte de atrás. Válvula de seguridad, válvula check, y va hacia el otro lado, que también tiene lo mismo. Y este va a ser controlado el flujo con lo que son los spinners. De aquel lado también tiene su spinner. Aquí está el spinner. Y lo mismo, válvula de seguridad y válvula check. Así va a ser difícil que llegue a fallar si se llegue la luz o que llegue a tener algún problema. Va a ser muy difícil que le llegue a fallar este sistema.